Esa noche no pude dormir. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando decidí llevar a mi Golden Retriever, Julius, a nadar. Vivo en un pequeño pueblo en Australia, y el lago más cercano está a unos 40 minutos de mi casa. Pensé que el paseo me ayudaría a despejar la mente. La ida fue tranquila, nada fuera de lo normal. Fue en el regreso cuando todo comenzó a volverse extraño. Estaba conduciendo de vuelta a casa cuando me invadió un sueño tan pesado que temí quedarme dormido al volante. Decidí detenerme en una parada de descanso para no arriesgarme a causar un accidente. Recliné el asiento del pasajero, pero antes de intentar dormir, bajé a Julius para que hiciera sus necesidades. Normalmente, Julius se entretenía olfateando y explorando por unos minutos antes de volver, pero esa noche no se apartó de mi lado. No corría, no olfateaba, simplemente se mantenía cerca. Podría ser que estuviera cansado, pero algo en su comportamiento me inquietó. La parada estaba casi vacía. Había 2 camiones estacionados y nada más. El lugar estaba rodeado de árboles, salvo por un pequeño baño público al fondo. Hacía frío, y yo estaba demasiado agotado como para pensar en otra cosa. Así que esperé unos minutos antes de subir de nuevo a Julius al coche, cerrar las puertas y tratar de dormir. No sé cuánto tiempo pasó hasta que me despertaron los quejidos de Julius. Él estaba inquieto, y entonces escuché algo, pasos y susurros suaves afuera del coche. Me congelé, aguzando el oído, pero no escuché nada más. Pensando que solo estaba paranoico por el cansancio, me encogí de hombros y me senté. Necesitaba usar el baño, pero antes de abrir la puerta, un golpeteo rápido y suave en la ventana del lado del conductor me detuvo. Giré la cabeza, y allí estaban. 2 niñas, una parecía de unos 13 años y la otra no tendría más de 6. Ambas miraban hacia abajo, sin mostrarme el rostro. Un escalofrío me recorrió el cuerpo, una sensación de terror tan profunda que me sentí culpable al instante por reaccionar así. Olvidé hacerme las preguntas lógicas. ¿Qué hacían 2 niñas en un lugar como ese, a las 4 de la mañana, sin ningún adulto cerca? ¿Habían llegado en uno de los camiones? ¿Dónde estaban sus padres? ¿Nos puedes llevar al pueblo más cercano? Estamos perdidas, dijo la mayor, con una voz suave, pero extrañamente mecánica, como si cada palabra estuviera separada de la otra. Me sentí enfermo de miedo. Algo en su voz, en su presencia, no era normal. Traté de mantener la calma y pregunté, ¿dónde están sus padres, cariño? Están en el pueblo, respondió. Entonces la pequeña habló, su voz apenas un susurro. Por favor, hace frío. Sin darme cuenta, mi mano ya estaba en el seguro de la puerta, a punto de desbloquearla para dejarlas entrar. Fue entonces cuando Julius, siempre amistoso con todos, gruñó y ladró con una agresividad que nunca antes le había visto. Ese sonido me sacó de mi trance. Volví a bloquear la puerta justo cuando la niña mayor agarró la manija y comenzó a tirar de ella con fuerza. Levantó la cabeza y sus ojos se encontraron con los míos. Eran completamente negros, sin iris, sin blanco, solo un vacío oscuro que parecía absorber todo. El miedo me paralizó por un segundo, pero luego hice lo único que podía hacer. Pisé el acelerador y salí disparado de allí. Conduje como un loco, mirando el retrovisor. Las 2 niñas seguían allí, de pie, mirándome con esos ojos imposibles. Convertí un trayecto de media hora en uno de menos de 10 minutos. Manejé sin rumbo por el pueblo, hasta que salió el sol, demasiado aterrado para detenerme en la oscuridad. Desde entonces, no he vuelto a esa parada. A veces mi sensor de movimiento se activa por las noches, pero podría ser cualquier cosa. Animales, viento, o simplemente mi mente jugándome malas pasadas. Quizás las niñas eran reales, tal vez hijas de uno de los camioneros, usando lentes de contacto para asustar a alguien. O quizás estaba tan cansado que todo fue una alucinación.
Lo único que sé es que lo que vi esa noche me dejó marcado. Y Julius, él tampoco ha vuelto a ser el mismo desde entonces. Esta es la primera vez que comparto una de las muchas historias que he escuchado de mi madre. Es un encuentro que muchos no creerían que realmente ocurrió, pero siento que ya es momento de contarlo. Todo sucedió hace muchísimos años, cuando mi madre era niña, en un lugar llamado Gómez Palacio, México. Mi madre creció en una familia grande. Eran 13 hermanos, 9 niños y 4 niñas. Mi abuelo trabajaba como conductor de tren, y mi abuela se dedicaba a la casa. Mi madre, siendo de las mayores, tenía muchas responsabilidades y solía encargarse de que sus hermanos mayores cuidaran correctamente a los menores. Un día, mi abuela salió a la tienda, algo que solía tomarle varias horas porque no manejaba y debía tomar el autobús. Mientras tanto, mi madre estaba en el patio trasero jugando con 3 de mis tíos. Ellos jugaban básquetbol y mi madre se sentó a verlos. Fue entonces cuando notó algo. En el rabillo del ojo, vio a alguien dentro de la casa. En la parte de atrás, había una puerta que daba a la cocina y estaba completamente abierta. Solo mi madre lo vio. Era el espíritu de un hombre con sombrero de copa y traje. Este hombre la estaba llamando, haciéndole señas con el dedo para que se acercara, como si quisiera mostrarle algo. De repente mi madre comenzó a llorar y gritar. Justo en ese momento, mi abuela llegó de la tienda y al escuchar los gritos, se enfadó con mis tíos pensando que le habían hecho algo. Ellos, confundidos, no tenían idea de lo que estaba pasando. Esa misma noche, toda la familia fue a la casa de unos parientes a cenar. Después de comer, le tocó a mi madre lavar los platos. Desde la ventana de la cocina, que daba al patio trasero, podía ver gran parte del terreno, lleno de árboles y plantas. Mientras lavaba los platos, volvió a verlo. Era el mismo hombre que había visto antes. Mi madre comenzó a llorar nuevamente, y la madre de mi madrina se dio cuenta de que algo no estaba bien. Mi madre señaló hacia el patio y dijo: «Ese hombre está ahí, me está mirando, y quiere que vaya con él». Salieron al patio con linternas y revisaron, pero no encontraron a nadie. La última vez que mi madre tuvo contacto con esta entidad fue diferente, porque esta vez otro miembro de la familia también la vio. Decidieron llamar a un sacerdote para que bendijera la casa. El sacerdote leyó pasajes de la Biblia y roció agua bendita sobre mi madre y por toda la casa. Pero eso no fue suficiente. La figura volvió a aparecer, y esta vez no se ocultó. La madre de mi madrina se encontró cara a cara con él. El hombre señalaba hacia el piso de la cocina. Después de este evento, la familia decidió demoler la casa. Cuando lo hicieron, encontraron un gran cofre enterrado debajo. Dentro del cofre había una enorme cantidad de dinero. Esto cambió la vida de la familia de mi madrina, quienes se volvieron bastante acomodados gracias a ese hallazgo. Después de encontrar el cofre, la entidad desapareció para siempre. Supongo que finalmente pudo descansar en paz. Esto ocurrió en 2007, cuando tenía 15 años. Vivía en un townhouse en Virginia con mi mamá, mi padrastro, mi hermano mayor y su esposa, además de mis 2 hermanas, una mayor y otra menor. No recuerdo exactamente qué día de la semana fue, pero hacía buen clima y no había escuela. Ese día estaba sola en casa. Estaba en mi cuarto leyendo un libro. Compartía ese cuarto con mi hermana mayor. De repente, escuché desde abajo la voz de mi mamá llamándome. «Belle», respondí sin levantarme. «Ya voy, mamá, dame un segundo». Dejé el libro en la cama y bajé las escaleras. Mientras lo hacía, le dije: «¿Qué pasó, mamá?». La cocina estaba justo al final de las escaleras, así que fui allí primero. No había nadie. Me quedé rascándome la cabeza, confundida. «¿Qué diablos?»,
Juro que la escuché. Quizás está en la sala, pensé. Revisé la sala, pero tampoco estaba. Sentí un escalofrío en el estómago, esa sensación de que algo anda mal. Pero me dije que era una tontería y subí de nuevo a mi cuarto. Cerré la puerta, me senté y seguí leyendo. Unos 20 minutos después, escuché otra voz llamándome. Bell, ven. Necesito tu ayuda. Entra a mi cuarto. Esta vez era la voz de mi hermano mayor. Me extrañó porque él trabajaba ese día. Le contesté desde mi cuarto. «¿Evo? ¿Qué haces aquí? ¿No trabajabas hoy?» «Sí, pero pedí el día libre», respondió él. Algo no cuadraba. Caminé hacia su cuarto, pero cuando llegué, estaba vacío. Revisé hasta el closet, pero no había nadie. Ese mismo mal presentimiento me invadió otra vez. Esta vez regresé rápido a mi cuarto. Cerré la puerta con seguro y me volví a sentar con el libro, aunque ya no podía concentrarme. Estaba aterrada. ¿Cómo es posible?, pensaba. Había escuchado con claridad la voz de mi mamá primero y luego la de mi hermano, pero la casa estaba vacía. Entonces recordé algo que me contó mi hermano una vez. Me dijo que, en una ocasión, mientras estaba enfermo y solo en casa, había escuchado mi voz llamándolo desde mi cuarto. Según él, yo no estaba en casa ese día. Me había llevado su teléfono para un recado y me llamó para reclamarme. «Bell, ¿no escuchaste que te estaba llamando?», me dijo molesto. «¿De qué hablas? No estoy en casa». Él insistió. «Deja de bromear. Te estoy escuchando ahora mismo en tu cuarto». Le respondí. «Evo, te juro que no estoy ahí. Ahorita te lo demuestro». Cuando regresé a la casa y abrí la puerta, le dije, «¿Ves? Ya llegué». Mi hermano se quedó confundido. «Debes estar alucinando o algo. No dormiste bien. Anda, ve a descansar». Aunque le restó importancia, yo sabía que lo que escuchó no era normal. Otra vez, me pasó algo similar. Estaba sola en casa tomando una siesta. Me desperté porque escuché la voz de mi hermana mayor, que venía del primer piso. «¿Dónde están mis zapatos? Los usaste y ahora no los encuentro. Deja de tocar mis cosas», le respondí desde las escaleras. «No he usado tus zapatos desde la última vez. Seguro los perdiste». Su voz insistió. «Pues ven a ayudarme a buscarlos». Bajé, algo fastidiada, para ayudarla. Justo cuando iba a entrar a la sala, oí la puerta principal abrirse detrás de mí. Era mi hermana. Me detuve en seco y la miré, confundida. «¿Por qué estás jugando conmigo?», le pregunté. Me respondió, igual de confundida. «Bell, apenas estoy llegando. Deja de molestar». Le expliqué lo que había pasado, pero ella solo me dijo que dejara de ser irritante y subió las escaleras. Yo, aterrada, decidí entrar al cuarto, y allí vi una figura que parecía mi hermana. No esperé más. Subí corriendo al cuarto de mi hermano y me quedé ahí hasta que ella me buscó para preguntarme por qué no estaba en nuestra habitación. Le dije que porque parecía molesta conmigo, pero no le conté lo que vi. Tenía miedo de que pensara que estaba loca. Hasta el día de hoy, sigo recordando esos momentos, y cada vez me causan escalofríos. He leído que existen entidades que pueden imitar las voces de tus seres queridos, algo demoníaco, dicen algunos. Sea lo que sea, me alegra que nunca haya afectado a mi hermana menor. No podría soportar que su infancia estuviera marcada por el miedo. Hoy tengo 32 años, pero esos recuerdos siguen siendo una de las cosas más aterradoras que he vivido. Estaba hablando con mi viejo amigo Gerard el otro día, y eso trajo recuerdos que no habían cruzado por mi mente en años. Con un viaje planeado para volver a mi pueblo natal, en la zona rural de Maine, el próximo mes, todo esto ha estado rondando mi cabeza últimamente. Así que déjenme contarles esta historia en la que he estado pensando. Gerard era mi vecino más cercano y mi mejor amigo cuando tenía 13 años. Vivir en un área tan poco poblada
hacía que el término vecino fuera relativo, ya que su casa estaba a unos 20 minutos caminando por caminos de tierra serpenteantes y bosques densos desde la mía. Ambos vivíamos en las afueras de un pequeño pueblo enclavado entre colinas onduladas y espesos bosques. Era el tipo de lugar donde todos se conocían, y la tienda general cerraba temprano. Una tarde de verano, Gerard y yo decidimos caminar hasta la tienda local para comprar unos bocadillos antes de que cerrara a las 8. Era una noche cálida. La tienda no quedaba demasiado lejos, un trayecto manejable si tomábamos los caminos sin pavimentar que atravesaban el bosque. ¿Crees que lleguemos antes de que cierren?, preguntó Gerard, mirando su reloj con preocupación, temiendo quedarse sin su pastelito de Little Debbie esa noche. Solo si no nos distraemos, me reí. Éramos conocidos por dejar que pequeñas aventuras nos retrasaran. Nos pusimos en marcha, ligeros de equipaje y con buen ánimo. Los sonidos de los grillos inundaban el bosque, junto con el ocasional crujido de pequeños animales en los matorrales. Charlábamos sobre lo de siempre, como los próximos juegos de béisbol, ya que ambos éramos grandes fanáticos, y nuestros planes para el resto del verano. Recuerdo haber mencionado algunos rumores de que podrían llegar nuevos chicos al pueblo. A mitad de camino, al dar vuelta en una curva del sendero, creí escuchar un leve crujido detrás de nosotros. Miré hacia atrás, pero no vi nada. ¿Escuchaste eso?, pregunté. ¿Escuchar qué?, respondió Gerard. Supongo que fue nada, probablemente un mapache, dije, encogiéndome de hombros. Lo dejé pasar. Seguimos caminando, pero la sensación de ser observado comenzó a incomodarme. Poco a poco, los sonidos del bosque comenzaron a desvanecerse, y asumimos que era porque estábamos acercándonos al límite del bosque. Pasaron unos minutos cuando Gerard se detuvo. «Ok, esta vez tuviste que haberlo oído», susurró. Esta vez, el ruido era más pronunciado, acompañado por el sutil crujir de hojas y ramas rompiéndose. Ambos nos giramos lentamente. Al principio no vimos nada inusual, solo el camino de tierra extendiéndose detrás de nosotros, flanqueado por árboles sombríos. Pero entonces, en la penumbra, distinguí un movimiento entre los matorrales a nuestra derecha. Había alguien allí, parcialmente oculto entre los helechos y ramas colgantes. «¿Quién está ahí?», gritó Gerard. No hubo respuesta. La figura no se movió. Estaba muy cerca del suelo, casi como si estuviera acostada boca abajo. Entrecerré los ojos, tratando de entender lo que veía. Parecía humanoide, pero estaba arrastrándose por el suelo del bosque, avanzando lentamente. «Quizás sea un excursionista herido», sugerí, aunque en realidad no me lo creía del todo. «No, debemos seguir», dijo Gerard. Tenía razón. Aceleramos el paso, nuestra caminata casual convirtiéndose en un andar rápido. De vez en cuando mirábamos hacia atrás. La figura seguía allí, manteniendo la misma distancia, definitivamente siguiéndonos. Cada vez que nos deteníamos, se detenía también. Cuando avanzábamos, se movía con nosotros. «Ok, esto es realmente aterrador», admití. «Debe ser algún tipo de broma», dijo Gerard, aunque no sonaba convencido. Nos acercábamos a la tienda. El sendero se hacía más familiar y los árboles menos densos. Sentí alivio al pensar en llegar a un lugar donde habría más gente alrededor. Justo cuando estábamos a punto de salir del área boscosa, perdimos de vista a la figura. Entré en pánico, mirando a mi alrededor y escaneando el entorno. «¿La ves?», pregunté. Gerard negó con la cabeza. Tal vez se dio por vencida. Una súbita sensación de temor me invadió. Instintivamente miré hacia arriba y lo vi. A mitad de un pino alto a nuestra izquierda, la figura estaba aferrada al tronco, sin esfuerzo. Seguía mirándonos, inmóvil. La luz menguante dificultaba ver detalles, pero el contorno era claramente humano.
aunque sus extremidades eran largas y parecían envolverse alrededor del árbol de una forma antinatural. «Gerard», susurré mientras lo empujaba ligeramente con el codo. Él siguió mi mirada, y al ver lo que yo veía, soltó un leve jadeo. «Santo cielo», murmuró. Justo en ese momento la figura inclinó ligeramente la cabeza, como si reconociera que la habíamos visto. Eso fue suficiente para hacernos reaccionar. Salimos corriendo hacia la tienda de conveniencia, impulsados por la adrenalina. Las ramas nos rozaban mientras descendíamos a toda velocidad por el sendero, hasta que llegamos abruptamente a la puerta de la tienda, irrumpiendo en el lugar y asustando al dependiente que estaba detrás del mostrador. «Tranquilos, muchachos», dijo con tono confundido. «¿Qué pasa? ¿Podemos usar su teléfono?» Jadeé. «Necesitamos llamar a nuestros padres». Debió de notar la urgencia en nuestras caras, porque deslizó el teléfono por el mostrador sin hacer más preguntas. Gerard marcó el número de su madre mientras yo miraba nerviosamente por la ventana del frente de la tienda, buscando alguna señal de la figura que había estado siguiéndonos. Observé el borde del estacionamiento, tratando de encontrar algo entre las sombras del bosque. Sin embargo, no vi nada, solo los árboles oscuros y el cielo que se teñía de los colores del atardecer. Nuestros padres llegaron poco después, claramente preocupados y algo confundidos por nuestras llamadas frenéticas. Les contamos que alguien nos había seguido por el bosque, pero omitimos los detalles más inquietantes. Ellos lo atribuyeron a nuestra imaginación desbordada, quizá a un vagabundo que había pasado por allí. Durante un tiempo, evitamos usar los senderos del bosque, optando en su lugar por el camino más largo que recorría las carreteras principales siempre que necesitábamos ir al pueblo. Un par de semanas después, estaba pasando el rato en la casa de Gerard. Él había comenzado a salir con una chica llamada Amelia, que iba a nuestra escuela, pero vivía al otro lado del pueblo. Esa tarde, ella vino a su casa para ver películas y simplemente pasar el rato. Era una reunión casual. Conforme avanzaba la tarde y la conversación se relajaba, inevitablemente terminamos hablando de leyendas locales y relatos espeluznantes, como suele suceder con los adolescentes buscando un poco de emoción. ¿Alguna vez han sentido que los observan por aquí?, preguntó Amelia con tono casual. Gerard y yo intercambiamos miradas. «¿Por qué lo preguntas?», respondió él. Ella dudó un momento antes de contestar. «No quería mencionarlo porque suena algo loco, pero me pasó algo extraño hace unas noches». «Cuéntanos», insistió Gerard. Amelia tomó una respiración profunda. «Bueno, estaba en mi habitación secándome el cabello después de bañarme. Mi cuarto está en el segundo piso, y hay una ventana grande que da al patio trasero. Hay un árbol bastante cerca de la casa. Mi papá lleva tiempo diciendo que quiere podarlo». Hizo una pausa, jugueteando nerviosamente con los dedos. «Sigue». Vi algo moverse por el rabillo del ojo. Al principio pensé que eran solo ramas balanceándose, o quizá un pájaro, pero después de la tercera o cuarta vez, decidí mirar directamente. Nos miró con una expresión seria. Había alguien, o algo, aferrado al tronco del árbol. Estaba más o menos a la altura de mi ventana. Un escalofrío recorrió mi espalda. «¿Qué hiciste?», preguntó Gerard en voz baja. «Bueno, al principio me congelé. No podía creer lo que estaba viendo. Luego inclinó la cabeza, como si reconociera que lo estaba mirando. Salí de mi trance y grité por mi papá. Subió corriendo las escaleras, pero para cuando miró por la ventana, ya no estaba». «¿Le dijiste lo que viste?», pregunté. Amelia asintió. Salió a revisar el patio, pero no encontró nada. Dijo que probablemente era solo una sombra o mi imaginación. Pero sé lo que vi. Gerard y yo nos quedamos en silencio por un rato. «Algo parecido nos pasó a nosotros», dije finalmente, y les conté nuestro encuentro en el camino a la tienda de conveniencia. Cómo la figura nos seguía, cómo se movía y cómo se aferraba al árbol. El rostro de Amelia palideció.
Debe ser lo mismo, murmuró. Durante los días siguientes, los tres intentamos averiguar qué podría ser. Primero pensamos en explicaciones lógicas, un bromista, algún animal mal identificado, o incluso algo como una fuga de gas que nos estaba afectando. Pero nada encajaba. Sin embargo, no terminó ahí. Pronto comenzaron a circular historias por el pueblo. Otras personas habían visto cosas en el bosque también. Decían sentirse incómodos en áreas que antes les parecían familiares. Algunos chicos que conocíamos mencionaron haber visto sombras donde no deberían haber estado o haber escuchado sonidos inusuales durante la noche. Una noche, decididos a llegar al fondo del asunto, Gerard sugirió que intentáramos encontrar a esa figura. ¿Estás loco?, protestó Amelia. Deberíamos mantenernos alejados de eso, no buscarlo. Solo quiero saber con qué estamos tratando, insistió Gerard. Tal vez si podemos identificarlo, dejaremos de tener miedo y podremos decirle a los demás que no hay de qué preocuparse. A regañadientes, acepté acompañarlo, principalmente porque no quería que fuera solo. Pero solo con la condición de que seríamos cuidadosos y regresaríamos al primer indicio de problemas. Planeamos salir a la mañana siguiente, pensando que la luz del día nos ofrecería algo de seguridad. Amelia se negó a acompañarnos, pero nos hizo prometer que mantendríamos los teléfonos encendidos y la llamaríamos si algo sucedía. Nos dirigimos al área donde Gerard y yo habíamos encontrado a la figura por primera vez. El bosque se sentía diferente allí, más aterrador, como si estuviera encantado. Mientras caminábamos, mantuvimos los ojos atentos a cualquier señal o movimiento. Estuvimos ahí durante horas sin incidentes, y empecé a pensar que todo era una pérdida de tiempo. En cierto modo, me sentí aliviado, porque no quería volver a encontrarme con aquello, aunque Gerard parecía opinar lo contrario. De repente, vi que Gerard se detenía abruptamente y se quedaba inmóvil. ¿Hueles eso?, preguntó. Respiré profundamente. Había un olor leve y desagradable, como plantas en descomposición mezcladas con algo metálico. Seguimos el rastro hasta un claro. En el centro estaban los restos de lo que parecía ser un campamento, madera carbonizada, cenizas dispersas y huesos, pequeños huesos, posiblemente de animales. Quizás cazadores, sugerí, aunque en realidad no tenía idea. Gerard se agachó para examinar el suelo. Esto parece reciente. De repente, se escuchó un crujido entre los árboles detrás de nosotros. Nos giramos rápidamente, con el corazón acelerado. Casi grité cuando lo vi. Allí, parcialmente oculto entre el follaje, estaba la figura. Esta vez estaba de pie, sin siquiera intentar esconderse. Era alta y delgada, con extremidades alargadas y articulaciones ligeramente torcidas. Su rostro estaba cubierto por las sombras, pero podía sentir que nos estaba mirando. «Hora de irnos», susurré. Retrocedimos lentamente antes de darnos la vuelta de golpe y correr. La maleza se enganchaba en nuestra ropa, pero no íbamos a dejar que eso nos detuviera. Salimos del bosque corriendo, hasta llegar a un camino conocido, completamente sin aliento. Mientras corríamos, recuerdo haber escuchado el crujir de ramas. Hasta el día de hoy, creo que nos estaba persiguiendo. Sea lo que sea, logramos enfurecerlo. Pero fuera del bosque, pensé que estaríamos bien. Se acabó, dijo Gerard entre jadeos. Ya no más. Necesitamos decírselo a alguien, a un adulto. Estuvimos de acuerdo en hablar con las autoridades locales, pero nuestra historia fue recibida con un escepticismo educado. Nos sugirieron que habíamos malinterpretado fenómenos naturales, o que tal vez éramos víctimas de una broma de mal gusto. Sintiendo impotencia, decidimos dejar el tema y enfocarnos en mantenernos a salvo. Con el paso de los años, el incidente parecía desvanecerse. Nos fuimos a la universidad y la vida siguió. Pero, de vez en cuando,
escuchaba sobre alguien en mi pueblo natal que había tenido un encuentro extraño. Un viajero de paso mencionaba sentirse observado, o un local contaba una historia después de unos tragos en el bar. Ahora, con mi regreso a casa acercándose, todos esos recuerdos vuelven a la superficie. No puedo evitar preguntarme si esa figura sigue ahí, acechando entre los árboles. Gerard mencionó que ha notado cosas extrañas de nuevo, pequeños signos de que algo no está bien. Bromeamos al respecto nerviosamente, pero hay una preocupación genuina bajo las risas. Quiero poder descartarlo todo, pensar que tal vez un oso o un perezoso nos jugó una mala pasada y que nunca lo vimos claramente, inventando un monstruo en nuestras mentes. Pero, en el fondo, creo que era algo más. ¿Deberíamos ir a buscarlo otra vez? Vivía en una ciudad al noreste de la India. Mis padres y yo siempre íbamos a la casa de mi abuela durante las vacaciones y ocasiones especiales en el campo. Tenía 18 años, y el pequeño pueblo donde estaba la casa de mi abuela, más parecido a una aldea, estaba rodeado de campos de cultivo, casas dispersas y pequeños bosques. Este lugar era como cualquier otro en nuestro estado, pero a lo largo de los años, la gente había visto cosas extrañas allí. Hay muchas historias, pero contaré las que más recuerdo. La más antigua me la contó mi papá cuando era niño. Dijo que él, sus amigos y algunos de mis tíos estaban tomando y charlando en la cabaña que estaba en el patio trasero de la casa de mi abuela. Este patio daba a un pequeño estanque y a varios kilómetros cuadrados de bosques y tierras de cultivo, ya que mi familia, por parte de mi madre, era propietaria de gran parte de la propiedad. Mientras estaban ahí, vieron algo parecido a una bola de fuego. No estaba sostenida por nada, como un palo o una lámpara, y no escucharon pasos ni vieron a nadie. Un detalle extraño es que la bola de fuego era azul. Recuerdo haber leído en algún lugar que estas cosas estaban relacionadas con espíritus y fenómenos similares. Otra historia es un poco más borrosa en mi memoria. Mi tía estaba cocinando en la cocina y escuchó un silbido en el patio trasero a través de la ventana. Al cabo de un rato, mi papá y uno de mis tíos salieron al patio para tirar la basura del día anterior. Mi papá dijo que vio a un hombre usando un baño abandonado que estaba en el patio. Ese baño lo había construido mi abuelo, ya que muchas personas de la zona eran muy pobres. Mi papá y mi tío se acercaron al hombre y le preguntaron qué hacía ahí. Él respondió que estaba usando el baño, pero mi tío empezó a sentir que algo no andaba bien, como si el tipo fuera un ladrón y estuviera inspeccionando el lugar. Ambos regresaron a la casa para recoger herramientas, una linterna, un teléfono y un cuchillo pequeño por seguridad. Sin embargo, cuando volvieron al patio, el hombre ya no estaba. Solo habían entrado por un momento, y mi tía, que estaba en la cocina, había estado mirando al tipo todo ese tiempo. Simplemente desapareció. Otra vez, uno de mis tíos había salido a una fiesta y regresaba tarde en la noche cuando escuchó pasos siguiéndolo. La carretera estaba oscura, con un poco de niebla, y no había nadie más por ahí. Ya sé, un cliché, pero por supuesto, se asustó. Encendió la linterna de su teléfono y comenzó a caminar más rápido, pero los pasos se escuchaban más cerca. Entonces puso una oración en su teléfono y siguió caminando rápido, pero tras unos pocos pasos, el teléfono se apagó y ahora los pasos sonaban directamente detrás de él. Salió corriendo hacia el patio trasero de la casa, que era un atajo conectado a la carretera. Cuando llegó a casa, no recuerdo qué pasó exactamente, pero sí recuerdo que le dijo a su madre, mi abuela, que alguien lo había estado persiguiendo. A la mañana siguiente, contó la historia completa, pero la mayoría de mis familiares lo tomaron con calma, como si fuera otro incidente paranormal menor. Como dije antes, en ese pueblo pasaban cosas muy extrañas, así que era normal acostumbrarse con el tiempo. En 2019, o por ahí, un grupo de devotos y miembros de la comunidad organizó un evento donde cantaron oraciones para Dios,
con la intención de ahuyentar espíritus malignos. En ese tiempo, había muchos suicidios, y muchos creían que los espíritus eran la causa. ¿Qué estaba ocurriendo realmente en ese pueblo? Supongo que nunca lo sabremos con certeza. Todo comenzó con la muerte de mi madre, Sherry, en 2007. Yo tenía 18 años, y aunque era joven, sentía como si ya hubiera vivido una eternidad. Mi vida había comenzado en Haines, Alaska, un pequeño pueblo pesquero enclavado en el Valle Chilkat, al sureste del estado. Desde ahí, me había movido por todo el país, hasta finalmente establecerme en Seabrook, New Hampshire. Sin embargo, aquella pérdida marcó un antes y un después en mi vida. Mi madre había sido mi mejor amiga, mi refugio, el pegamento que mantenía unida a nuestra familia. Lo que pasó después es una historia completamente distinta, una que todavía me cuesta contar. Hoy quiero compartir una de las historias de mi madre, una que siempre me pareció tan fascinante como aterradora. Esto ocurrió en Haines, en algún punto de 1970. Mi madre tenía 17 años. Para entonces, el pueblo era pequeño, una comunidad pesquera formada por pescadores y antiguos buscadores de oro, rodeada de montañas y con vistas al mar. Aunque Haines era acogedor y todos se conocían, había una familia que siempre se mantenía al margen: los Mitchell. La familia Mitchell estaba formada por Eric, el padre, Rebecca, la madre, y Cassie, la hija. Nunca asistían a las reuniones comunitarias, ya fueran eventos deportivos, celebraciones de verano o incluso los servicios de la iglesia. Mi madre, curiosa por naturaleza, trató de romper esa barrera una tarde cuando se encontró con la señora Mitchell en la panadería. ¿Cree que Cassie querría venir a nuestro grupo de lectura este viernes a las 7? Le preguntó mi madre con entusiasmo. Rebecca Mitchell la miró con una expresión casi de lástima antes de responder simplemente: no. Mi madre, pensando que quizás lo interpretó como una invitación a algo inapropiado, insistió: bueno, ¿y qué tal el ensayo del coro el sábado por la tarde en la iglesia? Sería bienvenida. Además, necesitamos otra cantante. La señora Mitchell se puso pálida y, sin decir nada más, se dio media vuelta y se marchó, dejando a mi madre confundida. El día siguiente, durante el ensayo del coro en la iglesia, todo parecía normal. Mi madre y sus amigos estaban decidiendo qué canciones cantarían el domingo. Habían llegado a la mitad de la segunda canción cuando, de repente, la puerta principal se abrió de golpe. Todos se giraron para ver a Cassie Mitchell de pie en la entrada. Con una voz baja, casi susurrante, Cassie dijo: ¿por qué nadie me quiere? El grupo, paralizado por la sorpresa, no supo qué decir. Cassie empezó a avanzar lentamente hacia ellos, y su voz se transformó en un grito desgarrador. ¿Por qué nadie me quiere? Agitaba los brazos, señalando hacia los bancos vacíos de la iglesia, mientras repetía la misma pregunta una y otra vez. Finalmente, llegó frente a mi madre, que estaba justo en el centro del grupo. Cassie se detuvo, la miró fijamente a los ojos, y de repente, con una voz tranquila, le dijo: «Tú me quieres, ¿verdad, Sherry?» Mi madre quedó helada. No tenía idea de cómo Cassie sabía su nombre. Fue entonces cuando el ambiente en la iglesia pareció volverse oscuro y opresivo. Los ojos de Cassie se hundieron en su rostro, volviéndose dos pozos negros. Su cara se transformó, adoptando una expresión demacrada y horripilante, con dientes largos y deformes. Mi madre, paralizada por el miedo, logró responder con voz calmada: «Claro que te quiero». Acto seguido, dio media vuelta y corrió hacia la parte trasera de la iglesia, seguida por sus amigos. Desde el cuarto en el que se refugiaron, miraron hacia la entrada, pero Cassie ya no estaba. Nunca la volvieron a ver. La noticia de lo sucedido se esparció rápidamente por el pueblo. Los Mitchell,
se marcharon sin avisar, y nadie volvió a saber de ellos. Algunos nativos del lugar decían que un Kushtaka, una criatura mitológica cambiaformas del folclore Tlingit, había asesinado a Cassie y tomado su lugar. Mi madre, como la mayoría de los cristianos del pueblo, creía que Cassie había estado poseída por un demonio. Desde entonces, el tema se convirtió en un tabú. Nadie hablaba de los Mitchell, ni de lo que ocurrió aquella tarde en la iglesia. Lo que les acabo de contar es absolutamente cierto. Juro sobre la tumba de mi madre que jamás compartiré una historia que no sea real. Gracias por escuchar. Recuerden, ningún ruido ocurre sin razón. Esto me pasó cuando tenía 11 años, en quinto de primaria. Era un niño curioso y vivía en un pequeño pueblo de Montana, de esos donde apenas hay unas cuantas iglesias, un supermercado, algunos restaurantes y negocios. Vivía con mi madre, mi abuela y mi hermana del medio en la casa de mi bisabuela, quien había fallecido un año antes de que nos mudáramos ahí. Mi hermana menor y mi padre vivían en otro pueblo. En ese entonces tenía 2 amigos, a quienes llamaré A y B. Ya no hablamos, pero eso no es lo importante. Un día, el hermano mayor de B y un amigo suyo, que era un año mayor que nosotros, entraron en una casa abandonada detrás de la pista de atletismo que rodeaba el campo de fútbol de la escuela. Según nos contaron después, la casa estaba llena de fotos de un niño pequeño y tenía polvo por todos lados. El hermano de B encontró un cheque y lo recogió, pero lo dejó allí antes de irse. Esa noche, descubrió que tenía arañazos en la espalda. Al día siguiente, los chicos le contaron a B lo que les había pasado, y ella nos lo dijo a nosotros. Al principio no les creíamos, pero cuando B nos mostró los arañazos en la espalda de su hermano, supimos que era cierto. Entonces decidimos ir a la casa por nuestra cuenta. Por supuesto, mi madre me dijo que no, pero siendo la niña curiosa y un poco tonta que era, le dije que iba al club de tareas ese día. Después de clases, las 3 chicas nos dirigimos a la casa. Los 2 chicos nos siguieron y nos preguntaron si entraríamos. Les mentimos, diciendo que solo íbamos a mirar por fuera. Los chicos entraron por la puerta trasera y cuando salieron, el hermano de B nos dijo: cerramos la puerta, así que no pueden entrar. No sabíamos si era verdad, pero nunca lo descubrimos. Cuando se fueron propuse: ¿por qué no miramos alrededor de la casa primero? Las otras 2 estuvieron de acuerdo. Caminamos hasta una ventana en uno de los costados. Había madera y una rueda de carruaje apoyadas contra la pared. Pero entonces, escuchamos pasos pesados en el piso de arriba. Salimos corriendo hasta llegar a la propiedad de la escuela. Aunque estábamos lejos, aún podíamos ver la casa. Miré hacia atrás y, en una de las ventanas, vi una mano blanca como papel. Las otras chicas también la vieron. Estábamos aterradas. Luego notamos la ventana bajo la que habíamos pasado. A través de ella se veía la silueta de una cabeza. Pero no era una cabeza humana. Era demasiado grande, y el cuello era demasiado ancho y alto. Regresamos rápidamente al estacionamiento estudiantil. Allí, vimos una fila de ligas para el cabello en el suelo. Justo en ese momento llegó el jeep marrón de mi madre. Como era de esperarse, estaba furiosa conmigo. Desde entonces, sentí que algo me vigilaba. Sin embargo, cuando nos mudamos, esa sensación desapareció, al menos por ahora. Pero esa no fue la única experiencia extraña que viví ese año. Como mencioné, vivíamos en la casa de mi bisabuela. Una noche, estaba durmiendo en la habitación de mi madre. Mi hermana también dormía allí, junto con nuestros 2 Cocker Spaniels que descansaban en el suelo. Yo era el único despierto. De repente, escuché pasos viniendo de la cocina. Me puse nervioso y desperté a mi madre para contárselo. Solo dijo:
Son los perros. Y volvió a dormirse. Pero los pasos eran demasiado ligeros para ser de los perros o de mi abuela, que también vivía con nosotros. Además, nuestro gato nunca bajaba porque le tenía miedo a los perros, aunque ya llevaba un tiempo desaparecido. Después de un rato, los pasos se detuvieron. En ese momento no sabía qué pensar, pero ahora creo que era mi bisabuela, a quien llamábamos Jeje. Tiempo después, tuvimos que vender esa casa por razones económicas, y nos mudamos a otro pequeño pueblo, aunque ese lugar también tenía sus propios misterios. Cuando estaba en segundo año en una pequeña universidad al norte de Oregón, había un lugar del que todos hablaban, pero pocos se atrevían a visitar solos. Era un viejo campamento maderero abandonado hacía décadas, cuando la industria de la madera se vino abajo. Los lugareños lo llamaban El Hueco, y se había convertido en una especie de rito de iniciación entre los estudiantes pasar una noche allí. La leyenda decía que en los años 30, un leñador llamado Samuel Harper desapareció tras una discusión con su capataz. Se rumoreaba que lo habían estafado con su paga y juró vengarse. Una mañana cubierta de niebla, se internó en el bosque y nunca regresó. Algunos decían que se perdió y murió de frío. Otros, que lo asesinaron y enterraron en algún lugar del campamento. Con los años, surgieron historias de personas que aseguraban haber visto su fantasma rondando entre los tocones y la maquinaria oxidada, todavía buscando justicia. Mis amigos y yo éramos escépticos, pero la curiosidad nos ganó. Éramos Jenna, estudiante de psicología, mi compañero de cuarto Alex, un artista con gusto por lo macabro, y Ben, un geólogo obsesionado con explorar viejos lugares en busca de minerales. Una noche de viernes, después de un par de cervezas en el bar del campus, decidimos que era momento de comprobar la leyenda por nosotros mismos. «Vamos, será divertido», insistió Alex. «Podremos tomar fotos geniales. Quizá hasta encontremos algo interesante». Ben se encogió de hombros. De todos modos, quería recoger algunas muestras de esa zona. Yo dudé, pero no quería ser el aguafiestas. «Está bien, pero seamos cuidadosos. Ese lugar no es seguro». Tomamos linternas, una cámara, algunos snacks, y nos subimos al viejo jeep de Ben. El trayecto duró unos 20 minutos. La carretera pavimentada pronto se convirtió en grava, y luego en tierra. Los árboles se hicieron más densos. Sus ramas bloqueaban la luz de la luna. Cuando llegamos, el aire estaba impregnado con el aroma a pino y tierra húmeda. Aparcamos junto a un portón oxidado que apenas se sostenía. Un cartel descolorido que decía «Prohibido el paso» colgaba de una de las bisagras. Lo ignoramos, por supuesto, y nos colamos por una abertura en la cerca. El lugar era un caos de vegetación, edificios en ruinas y restos de maquinaria maderera. Tocones enormes salpicaban el paisaje, como lápidas en un cementerio. El silencio era roto solo por el lejano ulular de un búho. «Espeluznante», murmuró Jenna. Alex comenzó a tomar fotos. Los destellos de su cámara iluminaban los restos de metal retorcido, ventanas rotas y grafitis de visitantes anteriores. Ben se alejó hacia un cobertizo destartalado. «Voy a echar un vistazo», nos gritó. «Deberíamos quedarnos juntos», le sugerí, pero ya estaba demasiado lejos para oírme. Seguimos un sendero angosto que se adentraba en el campamento. El suelo era irregular, lleno de raíces y agujeros ocultos. Casi tropecé con una hoja de sierra oxidada medio enterrada. «Miren esto», dijo Alex, señalando un árbol con su linterna. En la corteza había tallado un ojo con una línea en zigzag atravesándolo. «Solo son bromas de niños», dijo Jenna, aunque no sonaba muy convencida. Conforme avanzábamos, una niebla espesa comenzó a colarse entre los árboles, dificultando nuestra vista. La temperatura bajó de golpe, y nuestras respiraciones se hicieron visibles en el aire. «Tal vez deberíamos regresar»,
sugerí. Solo un poco más, insistió Alex. Quiero llegar al molino principal. No me gustaba la idea, pero seguimos hasta que la silueta del viejo molino surgió de entre la niebla. Era enorme, con el techo hundido y las paredes cubiertas de musgo. El aire aquí se sentía pesado, y una sensación de inquietud me recorrió el cuerpo. Ben apareció sosteniendo una pequeña caja oxidada. Miren lo que encontré. La abrió para revelar unas monedas antiguas y una fotografía descolorida de un hombre de aspecto severo. ¿Creen que es? Empezó Jenna. Samuel Harper, especuló Ben. De pronto, el crujir de una rama nos hizo girar en seco. Iluminamos con las linternas, pero la niebla absorbía la luz, creando formas extrañas. Luego escuchamos un gemido, bajo y prolongado, como si surgiera del suelo mismo. Ya basta, chicos. Tenemos que irnos. Y ahora, dije con firmeza. Tomamos el camino de regreso, pero la niebla se hacía más densa y el sendero había desaparecido. Todo lucía igual. Estaba empezando a entrar en pánico, y no era el único. ¿Dónde está la salida?, preguntó Jenna. Creo que es por aquí, respondió Ben, señalando lo que parecía un sendero. Lo seguimos, pero tras varios minutos parecía que nos internábamos más en el bosque. El gemido volvió a escucharse, esta vez más cerca. ¿Quién anda ahí?, gritó Alex. Silencio. Luego, el ruido de pasos arrastrándose entre las hojas. Grité. ¡Corran! Corrimos a ciegas, esquivando árboles y obstáculos. Mi corazón latía con fuerza descontrolada. De repente, Jenna gritó. Al voltear, la vi en el suelo, agarrándose el tobillo. Me lo torcí, se quejó. Ben y yo la levantamos como pudimos. Alex escaneaba los alrededores con su linterna. «Hay algo ahí», susurró. Entonces lo vimos. A unos 6 metros, una figura sombría emergió. Parecía un hombre con ropa andrajosa, pero su postura era extraña, y sus extremidades demasiado largas. Su cabeza estaba inclinada en un ángulo antinatural. «¿Qué quieres?», gritó Ben, intentando sonar amenazante. No hubo respuesta. La figura dio un paso lento y deliberado hacia nosotros. «Llévala», le dije a Ben. «Tenemos que irnos». Casi cargando a Jenna, avanzamos como pudimos. La figura nos seguía, nunca corriendo, pero siempre más cerca. El gemido se hacía más fuerte, casi desgarrador. Finalmente, divisamos la cerca. Nos apresuramos hacia ella, sintiendo cómo el metal desgarraba nuestras ropas al cruzarla. Al otro lado, el gemido se detuvo, y la niebla permaneció en la línea de árboles, como si una barrera invisible la contuviera. No paramos hasta llegar al jeep. Ben acomodó a Jenna en el asiento trasero mientras Alex y yo nos subíamos apresurados. «¡Vámonos!», gritó Alex. Ben encendió el motor, y nos alejamos rápidamente. Nadie habló hasta estar a salvo, de regreso en el campus. Esa noche acordamos nunca volver al hueco. Y, aunque todavía no sé qué fue lo que vimos, sé que no era un simple fantasma. No estoy dispuesto a averiguarlo.